Hola a todos, bienvenidos a esta nueva clase de el curso de Firebird 3 en emiliopm.com. En esta clase vamos a ver unos temas un poco más allá sobre procedimientos almacenados y sobre su estructura. Vamos a ver cómo se declaran los parámetros de entrada, qué son los parámetros de entrada. También vamos a ver cómo se declaran y qué son los parámetros de salida. Vamos a ver qué son y cómo se declaran las variables. Y bueno, ¿y cómo se devuelve esto con un ejemplo de un listado sencillo, donde vamos a devolver los nombres de los vendedores por ahora y vamos a hacer eso con un procedimiento almacenado? Realmente es una consulta muy simple, pero va a servir como base para lo que viene. Normalmente esto sería con un SQL sencillo, pero pues para que lo podamos entender. Entonces ya vimos que un procedimiento almacenado está hecho por su cabecera y por su cuerpo. Entonces veamos cómo se declaran las variables. Ya supimos que es aquí en la cabecera. Entonces es muy sencillo. A ver, un parámetro de entrada se puede, pues estoy haciéndolo aquí en el script execute. No estoy utilizando todavía el procedure aquí, el asistente de IBESPER. También lo podemos hacer por ahí, pero quiero entrar en este detalle. Vamos a hacer este procedimiento almacenado una consulta que nos devuelve los vendedores a partir de una fecha. Recuerden cómo es esta base de datos. Aquí tenemos estos vendedores. Vamos a escoger todos los vendedores que hayan nacido después de 1980, por ejemplo. Luego, todos los vendedores después de 1980 o bueno, dependiendo de la fecha que elija nuestro usuario final. Entonces, para eso ya tenemos varias cosas propias de un procedimiento cualquiera en cualquier sistema. Entonces ya tenemos dos parámetros de entrada, los cuales sería una fecha inicial y también una fecha final, ¿por qué no? Entonces ya tenemos dos parámetros de entrada. También tenemos un proceso que sería el de listar esas personas o esos registros y devolverlos. Pero entonces ya para devolverlos tenemos que tener otros parámetros de salida, que cuáles van a ser. Van a ser el nombre del vendedor, el apellido, en sí el nombre completo y la edad, por ejemplo. Entonces, casi toda la tabla como tal. Por ahora solamente esos procedimientos o solamente esos registros. Entonces, ¿cómo declaramos los parámetros de entrada? Simplemente aquí abrimos paréntesis, colocamos el nombre del parámetro de entrada que queremos. Por ejemplo, en este caso yo quiero, eh, por ejemplo, P, que es parámetro de entrada, fecha INI. Pues yo utilizo esta nomenclatura para estos casos. Ya cada empresa utiliza la nomenclatura que mejor le viene. Entonces, espacio y colocamos el tipo de dato. En este caso es un tipo de dato date. Ese es nuestro primer parámetro de entrada. Vamos a crear otro parámetro de entrada que sería p fecha fin para determinar el parámetro de entrada 2. Si necesitamos un parámetro de entrada entero, pues colocamos aquí integer y todos los tipos de datos que vimos en el primer curso de aquí en Firebird. Entonces, cerramos paréntesis y con esto ya declaramos los parámetros de entrada correspondientes. Entonces vamos a eh, declarar los parámetros de salida. Para declarar los parámetros de salida debemos utilizar la palabra clave return. Entonces, como podemos ver, aquí ya tenemos parámetros de entrada. Vamos a separarlo así un poco para diferenciarlos. Entonces tenemos estos parámetros de entrada y aquí los parámetros de retorno. Entonces dijimos que vamos a tener el nombre completo prácticamente. Vamos a ver de qué tamaño o de qué tipo es, que no lo recuerdo. Vamos a ver, el nombre completo es un varchar de 41. Ok,
Listo, entonces espacio y escribimos el tipo. Y como es un varchar, necesitamos definirle un tamaño. Vamos a colocarle 100, puede ser. Ya sabemos que es 41. Vamos a colocarle 100. Mm, Recuerden que esto también lo podemos hacer con dominios para determinar qué tipo de dato queremos. También los podemos usar aquí en los procedimientos almacenados. Y si en el futuro cambia el dominio, el tipo de dato, pues cambiamos el dominio y ya esto afectaría a todos los procedimientos, todas las tablas. Eso lo vimos en el curso anterior. Entonces, aquí tenemos el return, nombre completo, y vamos a definir otro parámetro de salida, por ejemplo la edad, que la edad es de tipo entero. Entonces, así, simplemente con definirlos acá, ya definir dos parámetros de salida, dos parámetros de entrada y dos parámetros de salida. ¿Ok? Y vamos a definir otra, una variable. ¿Qué es una variable? Una variable pues nos sirve para utilizarla dentro del proceso para X o Y cosa, como una variable en cualquier sistema de programación. Entonces, ¿cómo se declaran variables en los procedimientos almacenados? Se declaran con la palabra declare variable. Ya incluso el IDESPER nos ayuda ahí un poco. Y vamos a declarar una variable, por ejemplo, posición, para determinar la posición del registro cuando se devuelve. Entonces hasta aquí ya tenemos declarada nuestra cabecera del procedimiento almacenado. Vamos a ejecutarlo. Aquí ya nos dice un error. Dice token desconocido. Return. Ah, ok. No es, lo que pasa es que es en plural, es returns. Ok. Return nos sirve para otras cosas. Es muy diferente. Eh, pero es returns. Ok. Menos mal que hubo un fallo ahí. De todas maneras, eso genera recuerdo. Entonces vamos a ejecutarlo. Otro fallo. Declare variable. Ok. Listo. Bueno, aquí el problema es que debe ser después del as. O sea, el cómo. Esto ya, al declarar la variable, ya es parte del cuerpo del procedimiento. Y lo que son los parámetros de entrada y de retorno o de salida son parte de la cabecera. Entonces, as declare variable. Ok, tenemos otro fallo. Y bueno, simplemente es porque la variable tenemos que también declararle el tipo. No podemos decirle simplemente variable posición. Él no va a asumir el tipo, sino que tenemos que decirle cuál es el tipo de nuestra variable. En este caso, como es una posición, nos sirve para el entero, porque vamos a querer que en la consulta nos salga la posición 1, 2, 3, 4. Ok, entonces ahora sí ejecutamos. Le damos OK y como estamos usando create or alter, pues nos alteró el procedimiento llamado SP ejemplo. Podemos entrar a él y podemos ver aquí si quitamos el modo perezoso que nos alteró el procedimiento almacenado que teníamos en la clase anterior y ahora ya lo tenemos con todo el tema de los parámetros de entrada y parámetros de salida. Aquí en IBESPER podemos crear aquí mismo los parámetros de entrada, también podemos hacerlo así. Vamos a crearlo aquí, por ejemplo. Voy a eliminar este parámetro. Voy a crearlo de nuevo. Si vemos acá, él nos va haciendo la sentencia de SQL automáticamente. Entonces, podemos hacer clic contrario y damos append parameter y parámetro de entrada, fecha, fin. Y le indicamos el tipo. Aquí aparece la lista de tipos que podemos utilizar y los dominios. Entonces, le damos date y él nos ejecuta aquí la sentencia. Lo mismo con los parámetros de salida y las variables.
En los procedimientos almacenados en Firebird también podemos utilizar cursores y subrutinas, pero esto lo vamos a ver en otro curso de PSQL también más avanzado. Por ahora vamos a ver los básicos o los, digamos, no tan básicos tampoco, que son entrada, salida y variables. Con esto se hacen la mayoría de procedimientos que utilizan las personas con Firebird. Entonces, vamos a hacer algo al respecto. Por ejemplo, vamos a utilizar esta variable posición. Vamos a inicializarla. Posición, simplemente le decimos posición es igual a 0. Podemos referenciar una variable así simplemente, como con su nombre, y le decimos igual a 0. Para asignar en Firebird no es necesario como en Delphi, que es con dos puntos, sino que es simplemente igual. Ahí ya asignamos esta variable. Si vamos a hacer referencia a una variable, tenemos que ponerle dos puntos con antelación. Si utilizamos dos puntos aquí, no hay problema, está bien, también. Entonces es recomendable siempre utilizar dos puntos para hacer referencia a la variable. Aunque Firebird permite que podamos hacer referencia aquí, pero lo que pasa es que si colocamos los dos puntos, en algunos casos es obligatorio y en otros casos pues nos ayuda para que no haya ambigüedad con algún otro tipo de dato que tengamos por ahí declarado, ya que estos procedimientos van creciendo muchísimo y podríamos incurrir en algún tipo de error. Entonces es recomendable siempre hacer referencia con los dos puntos de antelación, como antelación. Lo mismo para referenciar parámetros de entrada, salida, es igual, con dos puntos antes. Entonces vamos a crear ahora una consulta sencilla, que es la que hablamos hace un rato. Entonces, select, vamos a hacer nombre completo. Incluso podemos usar alias aquí también. Fueron vendedores. Y le colocamos aquí la edad. La edad. Entonces, a ver, ¿qué ocurre aquí? Ya tenemos una sentencia SQL, pero tenemos que decirle dónde queremos asignar estos resultados. Podemos asignarlos tanto a variables como a parámetros de salida. Para decirle que los vamos a asignar, entonces debemos utilizar la sentencia into. Con into le decimos, bueno, yo quiero colocar este nombre completo en el parámetro de salida que se llama nombre completo. Entonces, para indicarle que es parámetro de salida, recuerden, dos puntos, nombre completo, y acá, dos puntos, edad. Entonces, así estoy asignando este a el nombre completo y este campo a la edad. Van en el orden. Lo importante es el orden, no tienen que llamarse igual. Esto incluso puede llamarse aquí variable, por ejemplo, o parámetro de salida, ya que los otros le pusimos parámetro de entrada. Entonces este sería parámetro de salida, parámetro de salida. Entonces tendríamos que ponerle aquí simplemente parámetro de salida, parámetro de salida. Entonces aquí ya nos funciona. Con esto declararíamos que este select, cuando se ejecute, nos coloque esos resultados en esta variable y haga un suspend. Cuando le decimos suspend es que nos devuelva ese registro. Pero ¿qué ocurre? En este momento vamos a devolver, con esto podemos devolver un solo registro. Pero esta sentencia, naturalmente, nos va a devolver muchos registros, por lo que nos va a compilar este procedimiento almacenado, pero en tiempo de ejecución nos va a salir un error. Vamos a ver, ejecutamos aquí con rayito los cambios. Ok, el mes nos dice que está bien, pero al ejecutarlo, él nos pide los parámetros, esto es propio del IBESPER. Nosotros le decimos que queremos, por ejemplo, no sé, el 1 de enero, desde el 1 de enero de 1980, cosa que no hemos filtrado tampoco, hasta hoy.
Entonces, ok, y aquí nos va a salir un error que nos dice, este error es muy típico, dice multiple row in singleton select. Entonces, ok, entonces no nos muestra ningún resultado. Entonces, dependiendo de lo que necesitemos, si realmente necesitamos un solo registro, entonces podemos limitar la consulta a que nos traiga un solo registro, como en este caso first one, que esta sentencia la vimos en un curso anterior. Le damos OK y bueno, listo, él nos devuelve un solo registro, no hay ningún problema. Esto sucede con una consulta simple como esta. Pero entonces veamos cómo devolver varios registros y cómo filtrar. En este caso, pues simplemente nos falta filtrar. Entonces un where, como también lo vimos en un curso anterior, y simplemente le decimos aquí where fecha o sí, fecha de nacimiento, que sería de la tabla de vendedores, fecha de nacimiento, between, entonces la sentencia between, y recuerden, ¿entre qué? Entre la fecha inicial, que es parámetro de entrada, fecha inicial, y parámetro de entrada, fecha final. Esto ejecutaría este SQL solamente en las fechas, ahora sí, que seleccionamos allá. Miremos. Entonces, simplemente aquí, ahora sí va a tener en cuenta estas fechas que escribimos allí. Eh, Coincidencialmente, esta persona está en ese rango que es bastante amplio además. Entonces está de primera en ese rango. Entonces, pues ahí ya no aplica. Entonces, si decimos, por ejemplo, fecha de hoy, ahí no hay nadie que haya nacido hoy, ningún vendedor que haya nacido hoy. Entonces, está muy bien. Pero entonces, ¿cómo seleccionamos, cómo ejecutamos varios procedimientos? Entonces, esto se hace de la siguiente manera. Hay una sentencia que se llama for select. Entonces, hacemos for, aquí, select. Entonces, él hace for select. Hacemos el select. Quitamos este punto y coma porque no es un final. Y hacemos un do, o sea, haga lo que está entre este begin y este end. Entonces aquí ya nos funciona. Entonces, ¿qué hace este for? Es como un ciclo o un recorrido. Entonces dice para la consulta, select, asígneme en cada registro en la variable o en el parámetro de salida, en este caso nombre completo, edad, y hágame lo que está en entre este begin y end. Aquí simplemente le estoy diciendo suspend, que es como, en otras palabras, como retornar el valor que está almacenado en las variables de salida o en los parámetros de salida. Entonces simplemente hágame suspend porque lo que quiero ver aquí es simplemente el resultado. Entonces vamos a ver, ejecutamos. Le voy a colocar aquí de nuevo 01, 01. Creo que aquí tuve un problema con el teclado. Entonces 01 y 1980. Le doy OK y vemos que nos devolvió cada uno de los registros. Entonces, ¿pero por qué de esta manera tan extraña? Resulta, ¿por qué hacerlo así y no con un select normal? Porque cada que él hace un recorrido o cada que él trae un registro, nos va a ejecutar lo que está en este beginning. Entonces podemos hacer multitud de cosas con esto, hacer consultas a otras bases de datos, cruzar información, traer, hacer cálculos diferentes, bueno, en fin, podemos hacer infinidad de cosas con cada registro que pase por aquí. Como por ejemplo lo que vamos a hacer con la variable posición. Digamos, yo puedo decirle aquí, la variable posición es igual a la misma variable posición más 1. ¿Ok?
Esto en sí nos sirve como para hacer un cálculo, ya que es una variable y no es un parámetro de salida como tal. Entonces, podemos, si ejecutamos, vamos a obtener el mismo resultado realmente, aunque internamente sí cambió la posición. Si queremos que esta posición sea relevante, podemos crear un parámetro de salida que se le asigne la posición o podemos cambiar esta posición para que sea un parámetro de salida, que sería pues en últimas lo más, eh, lo más coherente y lo mejor para el performance, ¿no? Entonces simplemente esta variable posición, ya aprendimos dónde se declara las variables de salida, entonces la podemos dejar aquí y la dejamos como ps salida. Las versiones más de compra de eBay nos permiten cambiar este nombre de variables como si de refactoring se tratara, pero pues aquí estoy trabajando con la edición gratuita. Entonces vamos a darle aquí OK. Ya ahora ya no es una variable sino un parámetro de salida y vamos a ver cómo queda. OK. Entonces vemos que esta es el registro número 1, 2, 3, 4, 5 y aquí ya nos funcionó en el cálculo, nos mostró el cálculo, ya no había funcionado, sino que ahora nos mostró el cálculo. El cálculo. Y bueno, eso ha sido todo por ahora. Nos vemos en una próxima clase. Espero les haya gustado esta clase de iniciación de procedimientos almacenados. Hasta luego.